En aras de la hora vamos con la anticoagulación. ¿Se ve la nueva diapositiva? Sí, doctor. Ok. Quien no conoce su historia, no la respeta, va a cometer errores iguales o peores en el futuro. Y esto es lo que vamos a revisar, lo que es la terapia de antiagregación y anticoagulación. Sabemos que a nivel fundamentalmente cuando se produce un problema trombótico, va a haber una activación de la plaqueta y de los factores de coagulación. Y en ese sentido tenemos diversos grupos de fármacos, los que van a actuar a nivel de la plaqueta, los antiplaquetarios como los inhibidores de la glicoproteína 2 B3A como el tirofiban, los que actúan a nivel de los receptores P2Y12 relacionados al ADP, como es el caso de fármacos como el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel y el cangrelor. ¿Por qué lo diferenciamos el cangrelor? Fíjense que los que están en marrón son porque son terapia endovenosa. Los que están en celeste son terapia bioral. Luego, a nivel de la plaqueta, tenemos la inhibición de la vía de la ciclooxigenasa y de la producción del tromboxano, el caso del ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Luego tenemos que se activa, pues, a nivel trombótico, el factor 7, la cascada de la coagulación, el factor 10 activado, y acá tenemos los anticoagulantes de acción directa como el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. Parenterales, como el caso de las heparinas no fraccionadas, la enoxaparina y el dabigatran, que actúa a nivel de la trombina fundamentalmente. Teníamos también un anticoagulante, un antitrombínico directo parenteral, como es el caso de la bivaluridina, que se utilizaba en caso de procedimientos intervencionistas a nivel cardiovascular, cuando poníamos stent en el infarto agudo de miocardio. Y entonces, vamos a ver primero lo que sucede con los antiagregantes plaquetarios. Y hemos visto, y podemos clasificarlo como inhibidores de la ciclooxigenasa, la aspirina, los antagonistas del receptor P2Y12 del ADP, como clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que se utilizan muy poco el dipiridamoles para pruebas diagnósticas de test de perfusión miocárdica, y la pentoxifilina y el cilostazol en la insuficiencia arterial periférica. Los antagonistas del receptor de la glicoproteína 2B3A tuvieron un auge a inicios del presente siglo, entre el 2000, 2005, quizás hasta el 2010 podemos mencionar. Actualmente han sido dejados de lado porque su beneficio no es tan importante y el riesgo de sangrado, en cambio, sí aumenta de manera significativa con el tirofiban, epifibatide y el abscisimat. Los inhibidores de trombina que están en desarrollo, hay nuevos como el virapaxar, que todavía está en fase de investigación. Esto es lo mismo, solamente que a nivel de la gráfica de la plaqueta. Ciclooxigenasa, aspirina, factor glicoproteína 2B3A, tirofiban, epifibatide, receptor P2Y12, tienopiridínicos, la ticlopidina, clopidogrel y prasugrel, antagonista del ADP, ticagrelor y cangrelor. La aspirina va a bloquear a la ciclooxigenasa de tipo 2 de manera irreversible, ¿no? Y por lo tanto va a bloquear la producción del tromboxano, disminuyendo la activación plaquetaria. Está indicado fundamentalmente en la cardiopatía isquémica, en la angina de pecho estable, en la isquemia silente, en los síndromes coronarios agudos como la angina inestable o el infarto agudo de miocardio,
en los casos de revascularización cardíaca, como pacientes que le han puesto stent, angioplastía, o en pacientes que se les somete a cirugía de bypass coronario, en los desórdenes cerebrovasculares o accidentes cerebrovasculares, el infarto cerebral y el accidente isquémico cerebral transitorio, y en pacientes diabéticos o con múltiples factores de riesgo cardiovascular y enfermedad aterosclerótica asociada. El principal problema es que producen molestias gastrointestinales, gastritis, úlcera y hemorragia digestiva con frecuencia y dependiente de la dosis. Contraindicado en el caso de intolerancia, hemofilia, hemorragia digestiva reciente o activa y en pacientes con problemas hemorrágicos. Hay diversos estudios, ¿no?, que han demostrado el beneficio y hubo un momento en que se tomó, o hace un tiempo, ya son 5 años, ¿no? Antes de lo que sucedía en estos 5 años, era de que se le daba a los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular diagnosticada, como hemos mencionado, pero también se le daba a todos los adultos mayores porque se asumía que tenían mayor riesgo de infarto, se le daba a todos los pacientes diabéticos, ¿no? Y en general se decía a todos los mayores de 40 años, ¿no? Y cosa que era un abuso. Y recientemente ha habido pues estudios en que se evalúa la eficacia y la seguridad cardiovascular. Y se ha visto que debe utilizarse aspirina en aquel paciente con enfermedad aterosclerótica, infarto cardíaco, infarto cerebral, isquemia miocárdica, isquemia cerebral. Pero en pacientes que no tengan enfermedad aterosclerótica no deben usarse. Entonces, está claramente demostrado su beneficio en estos casos. Y si no es eso, aumentan el riesgo de hemorragia, tanto digestiva como intracraneal, de manera importante. Los inhibidores del receptor P2Y12 son más recientes y lo que van a hacer es unirse al receptor P2Y12, modificando la unión, el lugar de unión del ADP y de tal manera bloqueando la activación plaquetaria. Esta unión al receptor P2Y12 es transitoria, no es permanente, como sucede con el clopidogrel, como sucede con la aspirina. Otra ventaja, si comparamos los diferentes tipos de esta molécula, como es el caso de ticagrelor y clopidogrel, es que el clopidogrel, que es el más antiguo de esta familia, va a necesitar absorberse, va a activarse a nivel hepático por las diferentes familias del citocromo, ¿no? Se va a oxidar y recién se va a transformar en una droga metabólicamente activa. En cambio, el ticagrelor se absorbe a nivel intestinal y no necesita paso hepático para activarse y va a actuar directamente con la plaqueta. Al evitar este paso hepático va a evitar diferentes interacciones y expresiones genéticas de las isoformas del citocromo, lo cual hace que la respuesta al fármaco sea diferente de persona a persona. Químicamente son diferentes el ticagrelor y el clopidogrel. El ticagrelor es una 5-pentil-triazolpirimidina y el clopidogrel una tiendopinidina. Va a tener una inhibición reversible del receptor del ticagrelor, no así el clopidogrel. No se modifica la acción del ticagrelor al no ser metabolizada a nivel hepático. En cambio, sí sucede la modificación por la citocromo, sobre todo el grupo 12E19, por el clopidogrel. Y cuando medimos la inactivación de la plaqueta a los 30 minutos de administrada, de la dosis inicial, el ticagrelor tiene una respuesta del 40% a los 30 minutos, el clopidogrel solo el 8% debido a la necesidad de transformarse a nivel hepático. Y cuando medimos esta inactivación plaquetaria a las 2 horas, el ticagrelor sube al casi el 90% y el clopidogrel solo al 40%.
Si nosotros evaluamos el día 1 del clopidogrel, estas son las tasas de inactivación plaquetaria, menores al 40%. Y miren la dispersión de la respuesta en los diferentes individuos hasta el día 14. ¿Qué sucede con el ticagrelor? Rápidamente en el primer día tenemos tasas de alrededor del 80% o más, y en el día, hasta el día 14, estas tasas se mantienen. Entonces, la inactivación plaquetaria es más importante con ticagrelor que con clopidogrel, y esto debido al metabolismo hepático. Si yo comparo ticagrelor con clopidogrel versus placebo, miren cómo se van distanciando las curvas desde las primeras 2 horas a las 4 horas y hasta las 24 horas, ¿no? Con tasas de inactivación plaquetarias superiores al 80% de ticagrelor y alrededor del 50% para clopidogrel. Estas medicaciones, tanto el ticagrelor como el clopidogrel, el estudio CURE fue con clopidogrel, el Tritón fue con prasugrel y el Plateau fue con ticagrelor. Las tres moléculas demostraron una disminución de la mortalidad cardiovascular, la tasa de infarto y stroke en pacientes con infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Está, por lo tanto, su uso en el DCB isquémico del clopidogrel en infarto agudo de miocardio o en angina inestable, ticagrelor, prasugrel o clopidogrel, y en pacientes post-angioplastía, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Principal problema es el riesgo de sangrado. Es más importante con ticagrelor y prasugrel, ¿no?, que en comparación a clopidogrel. También se presenta disnea y bradicardia con estos medicamentos, contraindicado en pacientes con hemorragias activas. Y acá vamos a tener cómo es la indicación de los diferentes grupos de fármacos: aspirina, clopidogrel y ticagrelor. Indicación de tipo 1 significa que es la terapia de elección y que todos están de acuerdo en su uso en todas las guías de manejo de los diferentes países. Y vamos a tener que en las diferentes enfermedades isquémicas del corazón, silente, angina de pecho estable, angina inestable, infarto de agudo miocardio, revascularización percutánea, o sea, colocación de stent, quirúrgica, bypass, todos los casos cardíacos, aspirina es la primera elección. En los casos de isquemia cerebral, accidente isquémico cerebral transitorio, enfermedad aterosclerótica, en diabéticos con enfermedad aterosclerótica o pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, la primera elección es aspirina. Fíjense que clopidogrel en isquemia, en angina de pecho, en infarto cerebral, en enfermedad cerebrovascular, diabetes y alto riesgo es una indicación 2A. ¿Qué significa 2A? Significa que no todos están de acuerdo en que el efecto es riesgo-beneficio es favorable para el paciente. Pero la mayoría de opiniones, la mayoría de investigaciones, la mayoría de estudios están a favor de su uso por la mayor evidencia y o tendencia de los estudios a ser un efecto benéfico. La indicación 2B, por el contrario, es de que la mayoría de estudios cuestionan esto. Y entonces se considera una molécula de segunda elección en estos casos. Igual para ticagrelor, ¿no? Igual para ticagrelor tiene básicamente la misma valoración que el clopidogrel. Entonces, paciente con una enfermedad coronaria estable o con un infarto cerebral, la primera elección es aspirina. O, si no tolera aspirina o tiene una contraindicación, clopidogrel o ticagrelor, prasugrel si se considera necesario. Pero, pero, hay pacientes que están con tratamiento o que son de alto riesgo, como los que tienen angina inestable, infarto, revascularización por stent o bypass, en que puede combinarse el tratamiento y se combina siempre
una aspirina más clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. ¿De qué va a depender esta elección? Va a depender del centro que tenga la medicación, número uno. Número dos, si es un paciente con alto riesgo de infarto, debería recibir ticagrelor. Si tiene un cateterismo, podría ser la droga de elección prasugrel, pero esto va a depender del centro donde utilicemos la molécula. En el infarto cerebral, muchos recomiendan monoterapia, aunque hay estudios que recomiendan combinar aspirina con clopidogrel para prevención de un nuevo infarto cerebral. Los antagonistas 2B3A, ¿recuerdan esa primera diapositiva de la plaqueta con diferentes bracitos? Esos bracitos son la glicoproteína 2B3A que se expresa por activación plaquetaria y que va a ser la que va a formar puentes con los puentes que se van a adherir a la plaqueta y se van a unir al fibrinógeno, ¿no? Pueden ocasionar trombocitopenia, problemas de sangrado, su uso es endovenoso y se utilizaba fundamentalmente en lo que nosotros catalogábamos síndromes coronarios agudos ST no elevado que van a angioplastía y que son de alto riesgo. Actualmente ya no se usan porque el beneficio es pobre y el riesgo de sangrado es muy alto. Luego tenemos los anticoagulantes. Y los anticoagulantes los dividimos en parenterales y orales. Los primeros que teníamos de los parenterales eran las heparinas no fraccionadas, el caso de la heparina. Y de los orales, los que teníamos antiguamente eran los cumarínicos o antivitamina K, el caso de la warfarina. Esto ha sido aproximadamente la aparición de las heparinas de bajo peso molecular ocurrió aproximadamente allá por el año de 1995-97. La enoxaparina, la dalteparina, la nadroparina. Y que son heparinas que devienen de la heparina no fraccionada. Ya vamos a especificar por qué. Los cumarínicos son los anticoagulantes orales para uso crónico y que tienen mucho tiempo usándose, pero son muy difíciles su manejo. Hay que tener un expertise, una pericia, y es un arte manejarlo. Y al ser difíciles, se buscaron nuevos fármacos que sean más seguros, más fáciles de usar, y aparecieron los anticoagulantes de acción directa, como el Rivaroxaban, el Dabigatran y el Apixaban, que son los que tenemos a nivel Perú. ¿Qué pasa con la heparina? La heparina va a formar un complejo con la titrombina 3, ¿no? Y que busca inhibir al factor 10 activado, de tal manera que es la forma como ejerce su acción. Al unirse acá, evite que se forme el complejo entre el complejo protrombótico. La heparina se va a utilizar en infusión endovenosa continua. Primero se utiliza un bolo endovenoso que va entre los 50 a 100 unidades por kilo de peso, el promedio es de 5.000 unidades, ¿no? Y la dosis de mantenimiento es de 400 a 600 unidades internacionales por kilo por día, o sea, más o menos 25.000 unidades por día, lo que hace más o menos una dosis aproximada de 1.000 a 1.200 unidades por hora. El efecto es un efecto antitrombótico y lo medimos porque la heparina prolonga el tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿no? Debe tener primero un valor basal, utilizamos el bolo, comenzamos la infusión y luego debemos monitorizarlo cada 4 a 6 horas para ver que este tiempo de tromboplastina esté de 2 a 3 veces el valor basal. Si tenía 30 de valor basal, el valor en el que debe manejarse es entre 60 y 90 segundos, por ejemplo. Si es mayor a 90, el riesgo de sangrado va a aumentar. Si es menor de 60, menos de 2 veces el valor basal, estará en niveles
que no son efectivos como antitrombótico. Su efecto adverso es el riesgo de hemorragia, la trombocitopenia y al ser un derivado proteico sanguíneo pueden producir alergias. Hay que monitorizar el tiempo de tromboplastina para ver si estamos en rango terapéutico y evaluar el riesgo de sangrado. Si nos pasamos de la dosis, el tiempo se prolonga, podemos disminuir la dosis, suspenderla o utilizar el sulfato de protamina, que es el antagonista natural para la heparina. Se va a revertir el efecto anticoagulante de la heparina. Y se dice que aproximadamente 1 mililitro de sulfato de protamina neutraliza aproximadamente 100 unidades internacionales de heparina. Y la dosis va a depender a- de acuerdo a lo que vamos a buscar neutralizar, y esto debe utilizarse por 3 minutos aproximadamente. Durante el periodo de 10 minutos se deben utilizar dosis entre 25 a 50 miligramos. No administrar más de 50 miligramos en un intervalo de 10 minutos, ¿no? Porque el efecto puede ser demasiado fuerte. Y el exceso actúa como un anticoagulante débil. Debe ser diluido, ¿no? Debe ser diluido en dextrosa al 5% o solución glucosada, solución salina. Las heparinas se utilizan en caso de síndromes coronarios agudas, tipo infarto o angina inestable, en pacientes angioplastiados con stent, en pacientes con trombosis venosa y o tromboembolia pulmonar. Entonces, las heparinas eran muy impredecibles, había que estar monitorizando, había que administrarlas en infusión, había que regular la dosis de acuerdo al tiempo de tromboplastina, y entonces su uso era difícil y había que estar muy meticuloso, muy cuidado, y la frecuencia de riesgo de sangrado era alta. Y entonces se diseñaron las heparinas de bajo peso molecular, que son la heparina, pero la recortaron, le hicieron de menor peso molecular y de un peso molecular promedio, de tal manera que pesa la tercera parte de una heparina no fraccionada. Esto mejora su biodisponibilidad, su vida media plasmática es más estable, es más larga, ya no dura 4 horas, sino el efecto puede durar hasta 24 horas, entre 12 y 24 horas. La administración es subcutánea y la dosis es fija. No tenemos que titular de acuerdo a la monitorización del tiempo de tromboplastina activada. Igual Igual que el anterior, forma el complejo con la antitrombina y con la trombina, va a inhibir al factor 10 activado y va a inhibir la formación del complejo 10 activado y 2 activado que se forma en la cascada de la coagulación, bloqueando la coagulación de esta manera. Está indicado en los síndromes coronarios agudos, en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, y para esto necesitamos un diagnóstico de tomografía o resonancia que, si bien es cierto, a veces la isquemia no se ve en las primeras horas en estos estudios, pero sí no hay hemorragia en la tomografía, ya sabemos que el ACV no es hemorrágico y por lo tanto es isquémico por exclusión. En los casos de trombosis venosa y tromboembolia pulmonar, ¿no? Y estos son en uso terapéutico, estos 3 primeros casos. Pero recordemos que hay pacientes que tienen mayor riesgo de trombosis. Y esto se da sobre todo en la trombosis venosa. Por ejemplo, la fractura de cadera con reposo prolongado, pacientes con reposo prolongado, posoperados, con obesidad mórbida, tienen mayor riesgo de trombosis, o pacientes con cirugías traumatológicas. Y entonces se aplican score pronósticos, score de riesgo, y el paciente con alto riesgo de problema trombótico se le da su anticoagulante, en este caso su heparina de bajo peso molecular, para prevenir la trombosis. Los efectos adversos son también sangrados mayores y menores, pero si comparamos con las heparinas, el sangrado mayor fue menos frecuente, la eficacia fue similar a la heparina, ¿no es cierto? Y entonces, al tener un buen efecto protector
y sangrar menos, hoy día en el mundo moderno, la heparina de bajo peso molecular, la que tenemos en el país, enoxaparina, es la que utilizamos de elección. Y con esta molécula no necesitamos titular el tiempo de tromboplastina activado. No necesitamos titular el tiempo de tromboplastina activado y no necesitamos regular la dosis. Es una dosis fija. Si comparamos la heparina no fraccionada con la heparina de bajo peso molecular, hay diferencia en el peso molecular. La afinidad por la antitromina 3 es mayor con la heparina de bajo peso molecular. La interacción con el factor plasmático de tipo 4 es mayor con la heparina no fraccionada. Tiene mayor afinidad endotelial y menor neutralización. En cambio, la vida media prolongada es más estable con la heparina de bajo peso molecular y tiene un mejor efecto antitrombótico, que es lo que buscamos, lo que utilizamos. Si hablamos del efecto anticoagulante, es mejor anticoagulante y su efecto mejora su perfil cuando se utiliza conjuntamente con el activador tisular del plasminógeno. Ambas son neutralizadas por la protamina. Y acá hay otro dato importante. La heparina no fraccionada atraviesa la placenta. Entonces, aquellas mujeres que tienen problemas trombóticos, como podría ser una trombosis venosa profunda en la gestación, el riesgo de sangrado placentario y fetal es alto y por lo tanto la muerte fetal. Entonces, para evitar eso, es mejor utilizar la heparina bajo peso molecular porque no va a atravesar la placenta y no va a haber este riesgo de sangrado. Problema que puede causar trombocitopenia con mayor frecuencia que la heparina no fraccionada. Si nosotros comparamos el efecto sobre el factor 10 activado, el fac- es menor el efecto con las heparinas de bajo peso molecular, sobre el factor 2 activado es menor el efecto, pero si vemos el perfil sobre el factor anti-10 y anti-2 activado, tienen un mejor perfil las heparinas de bajo peso molecular. Si nosotros vemos la comparación de el efecto sobre la tromboplastina, la heparina no fraccionada tiene un mayor efecto y en cambio la heparina de bajo peso molecular carece de efecto sobre la misma a las 4, 12, 24 horas y hasta el quinto día de administración. Entonces, no necesitamos monitorizarla. Sí hay que regular la dosis de la heparina de bajo peso molecular dependiente de la dosis. Cuando la tasa de filtración es menos de 30 mililitros por minuto, se disminuye la dosis al 50% de la dosis original. Los inhibidores directos de la trombina ya no los usamos, el irudin, la vivaluridina han sido dejados de lado y hablemos de los anticoagulantes orales. Comencemos por la warfarina. Y la warfarina, que es un comarínico, se conoce como un, una antivitamina K. ¿Por qué? Porque lo que hace la oxidorreductasa de la vitamina K es transformar la vitamina K oxidada en la forma reducida. Esta vitamina K reducida va a interactuar descarboxilando los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 a su forma activa, van a estimular la producción de estos factores. En este proceso, la vitamina K pasa de su forma reducida a su forma oxidada, de tal manera que haya más para producir más factores de la coagulación. La warfarina va a bloquear la acción de la oxidorreductasa de la vitamina K, evitando que se forme vitamina K reducida, por lo tanto, evitando la formación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Los factores comienzan a producirse de las 12 horas hasta aproximadamente 4 días. Por lo tanto, el efecto en su plenitud vamos a poder medirlo recién al cuarto o quinto día de iniciado la warfarina. Y lo vamos a medir mediante el tiempo de protrombina, pero como el tiempo de protrombina hay diversos métodos, unidades de medida
y métodos y reactivos, entonces se ha diseñado el índice del INR. El INR debe ser normalmente igual a 1. Y para considerarse anticoagulado, el paciente debe tener de 2 a 3,5 de INR. En caso de fibrilación auricular, entre 2 y 3. En el caso de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, entre 2 y 3. Y en pacientes que tengan prótesis valvulares cardíacas, entre 2,5 y 3,5 de INR, para que esté en valores terapéuticos. ¿Qué pasa si tenemos más de 3,5? Tendremos una sobredosificación por warfarina y el riesgo de sangrado aumenta. Si solamente se prolonga el INR, hay que regular la dosis, pero si hay signo de sangrado, podemos suspender la dosis o al ser una antivitamina K, hay que dar vitamina K, pero eso va a estimular la producción y sabemos que la producción de los factores está entre 12 y 4 días, entonces entre 12 horas y 4 días. Y eso va a demorar, el efecto no es inmediato. Entonces, si estamos con índices de sangrado importantes, está sangrando en grandes cantidades, el paciente está chocándose por el sangrado, entonces hay que considerar otras terapias, como son factores de la coagulación, plasma fresco congelado o administrar sangre completa. Otro problema de la warfarina es que al metabolizarse en el citocromo a nivel hepático, tiene múltiples interacciones con fármacos. 80 moléculas por lo menos interactúan con él a nivel del citocromo P450 isoforma 12,9. El transporte de proteínas plasmáticas se transporta ligada a la albúmina fundamentalmente, también es importante. Y al ser dependiente de la vitamina K, su actividad, entonces los alimentos que contengan alto contenido de vitamina K o los fármacos que contengan vitamina K como múltiples multivitamínicos van a disminuir su efecto. Entonces hay que tener con todo esto los que actúan a nivel del citocromo importantes, los antibióticos, los anticonvulsivantes y los analgésicos. Aumentan el riesgo de sangrado porque van a prolongar el efecto de la droga. Contraindicado en pacientes con enfermedad cerebrovascular reciente, con pacientes con hipertensión no controlada por el riesgo de sangrado, pacientes con cirrosis hepática, porque se altera la coagulación en estos pacientes, se altera la formación de la protromina y de los factores de coagulación, pacientes con sangrado activo o pacientes en el primero o tercer trimestre del embarazo. Entonces, si estamos el paciente con hemorragia grave, por warfarina se debe administrar entre 5 y 10 miligramos y puede administrarse plasma fresco congelado o crioprecipitado. Si está con una hemorragia potencialmente mortal, 10 miligramos de vitamina K, plasma fresco crioprecipitado o factor 7A recombinante humano. Indicado en pacientes con infarto de miocardio con baja fracción de eyección, pacientes con infarto que tengan un trombo en el corazón, pacientes con trombosis venosa o tromboembolia pulmonar, pacientes con fibrilación auricular. Esta es una arritmia que se produce a nivel del corazón y que en el corazón se producen coágulos por efecto de esta arritmia. Y estos coágulos causan normalmente accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Y por lo tanto, en pacientes con fibrilación auricular debe considerarse siempre la anticoagulación y en pacientes con prótesis valvulares cardíacas, porque las prótesis pueden formar trombos en ellas y obstruir su funcionamiento. Los nuevos anticoagulantes orales tendrán poco más de 10 años, el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. El rivaroxaban, el apixaban son similares en su acción y actúan a nivel del factor 10 activado. En cambio, el dabigatran actúa propiamente bloqueando la trombina, ¿no? Bloqueando la trombina. Y el apixaban actúa similar al rivaroxaban sobre el factor 10 activado.
Todos van a tener que regular la dosis. Disminuyen su dosis normalmente el Dabigatran de 150 a 110 en pacientes con disfunción renal o pacientes mayores de 75 años. Rivaroxaban se disminuye la dosis de 20 a 15 miligramos y el apixaban de 5 a 2,5 en pacientes que tengan clearance de creatinina menor de 30 mililitros por minuto o pacientes mayores de 75 años. Muy bien, si comparamos rivaroxaban, apixaban, dabigatran con la vitamina K, los anticoagulantes de acción directa y la vitamina K, la warfarina, son los dos por vía oral. Pero los anticoagulantes de acción directa, su efecto comienza inmediatamente el primer día de administrado. En cambio, la warfarina tenemos su efecto máximo a los 4 días. Suspendemos el anticoagulante de acción directa, rivaroxaban o apixaban, y el efecto pasa a las 12 o 24 horas. En cambio, la warfarina pasarán 4 o 5 días para que pase el efecto. Los anticoagulantes de acción directa, como el rivaroxaban, tienen una dosis fija. Rivaroxaban 20 miligramos cada 24 horas, dabigatran 150 miligramos cada 12 horas, apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y no se modifica la dosis. En cambio, la warfarina, la dosis es variable de día a día, de consulta a consulta, dependiendo qué medicamentos está usando, qué está comiendo, cómo está el peso corporal, la dosis la vamos a ir cambiando. Incluso de un día al otro la dosis no necesariamente es la misma. Y por lo tanto es bastante incómodo para el paciente y el paciente tiene que venir a la consulta prácticamente todos los meses para regular la dosis, para que ver que esté bien anticoagulado, ver que no esté en niveles ni muy altos ni muy bajos del tiempo de protrombina y el INR, ¿no es cierto? Y entonces hay que sacarle sangre todos los meses. Y ese es un problema para cualquier persona, ¿no? Va a inhibir la trombina ligada a la fibrina, el factor 10 activada, básicamente los anticoagulantes directos, una respuesta predecible siempre con los anticoagulantes de acción directa, con la vitamina K la dosis va a ser imprevisible. Hay pacientes que yo he llegado a utilizar 2 tabletas al día y no respondían. Entonces es muy variable la respuesta, no es predecible. Una amplia ventana terapéutica, la dosis nos permite usarla con seguridad. En cambio, la ventana terapéutica es corta con la warfarina. Hay que tener mucho cuidado. No tiene mayor interacción con otros fármacos, sí, en cambio, la warfarina no tiene mayor interacción con alimentos de la dieta, sí, la warfarina, los vegetales verdes que contienen mayor cantidad de vitamina K deberían evitarse, no producen trombocitopenia generalmente y su eliminación es renal de los anticoagulantes de acción directa. Indicado en la fibrilación auricular, en la trombosis venosa y en la tromboembolia pulmonar. Y fíjense que cuando hablamos de la warfarina hablamos de las prótesis valvulares cardíacas, que es en el único caso que la indicación es warfarina sí o sí. El otro caso que podemos considerar es que la warfarina puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal con tasas de filtración menores a 15 mililitros minuto, y eso debe evitarse en los casos de los anticoagulantes de acción directa como rivaroxaban, apixaban fundamentalmente. La warfarina tiene su antídoto, que es la vitamina K. El dabigatran tiene su antídoto, que es el idarucizumab, el rivaroxaban, el androxanet, igual que para el apixaban se ha probado también el andexanet. Es como se administra el idarucizumab, que no es motivo de la charla, y este es un poquito el cuadro comparativo, que es lo que preferimos utilizar ahora. En primera línea, el fármaco de elección, ¿no? En verde, lo que está claramente demostrado.
Este cuadro es un poquito más complejo, pero vamos a decir que en fibrilación auricular, la primera elección son los anticoagulantes de acción directa. En tromboembolia pulmonar, los anticoagulantes de acción directa, igual que en trombosis venosa. En cambio, en prótesis cardíaca, en fibrilación auricular de origen reumático, se prefiere la warfarina, que está la letra en negrita. La letra en negrita es la que manda el fármaco de elección. Y unas palabras sobre los fibrinolíticos. Sabemos que cuando se activa la cascada de la coagulación se va a formar fibrina para formar el trombo y darle estabilidad al trombo. Primero está pues la activación plaquetaria, los factores de coagulación y finalmente la formación de fibrina. Bueno, el cuerpo tiene su sistema para mantener un equilibrio y tiene un sistema fibrinolítico, o sea, que produce lisis de la fibrina, que es a través de la formación de plasmina. La plasmina va a romper los puentes de fibrina lisando el trombo, ¿no? Y tenemos fármacos que simulan esta actividad, como son la streptokinasa, la uroquinasa, que son inespecíficos, los específicos como el activador tisular del plasminógeno, que es un análogo del activador tisular plasminógeno de humano, y los específicos como son el caso de la tenecteplasa o el ritiplase que hay en otros países. Pero tiene muchas contraindicaciones. Cuando el paciente llega con infarto agudo de miocardio, de menos de 6 horas de presentación. Entonces, primero tenemos que ver que el paciente no tenga sospecha de disección aórtica, que no tenga enfermedad cerebrovascular menos de un año, que no tenga traumatismo encefalocraniano o neurocirugía en los últimos 6 meses, que no tenga una hemorragia activa las últimas 6 semanas, que no haya tenido una cirugía mayor, traumatismos o hemorragia las últimas 6 semanas, que no haya tenido una reanimación cardiopulmonar en las últimas 3 semanas, que no tenga una hipertensión no controlada con una sistólica de 180 y una diastólica de 110, que no haya tenido punciones vasculares arteriales las últimas 2 semanas, que no tenga úlcera péptica los últimos 3 meses, que no tenga neoplasias intracraneales o pancreatitis, que no esté gestando, o sea, puérpera, que no tenga endocarditis, TBC pulmonar cavitaria o insuficiencia hepática. Estos casos son contraindicación y deben, antes de tomar la decisión de administrar un fibrinolítico, descartarse. Si no tenemos este dato, sometemos al paciente a un riesgo innecesario. Ahora, cuando el paciente llega, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o una tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Y consideramos la terapia fibrinolítica porque estamos en un hospital que no podemos hacer otra cosa, entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar todo esto. Si no pensamos en esto, no lo preguntamos, ponemos al paciente en riesgo. Y al momento le decimos a la enfermera que un solo INCOM para colocar la vía por donde se va a administrar el fármaco endovenoso. Esa misma punzada debe servir también para sacar la muestra de sangre, para que no tenga punciones por las que el paciente pueda sangrar. La indicación fundamentalmente es el infarto de miocardio con elevación del ST de menos de 6 horas, los casos de tromboembolia pulmonar con compromiso hemodinámico, llámese hipotensión, en la trombosis de las derivaciones arteriovenosas, de las fístulas arteriovenosas de los pacientes que son sometidos a diálisis, los pacientes con trombosis de las prótesis mecánicas cardíacas o pacientes con accidente cerebrovascular isquémico de menos de 6 horas con diagnóstico por resonancia preferentemente. El principal efecto adverso es el alto riesgo de sangrado y la hemorragia intracraneal intracerebral es altamente mortal en este grupo de pacientes cuando no valoramos bien el riesgo hemorrágico como hemos mencionado. Eso es todo, caballeros, damas. Y si hubiera alguna pregunta sobre antiagregantes, antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos, hablen ahora o callen para siempre.
Doctor, buenas noches. Jeremy, Pregunta. dime Jeremy, dime, te Allá, copio. doctor, una pregunta. Y si, por ejemplo, nos encontraríamos frente a un paciente que está está anticoagulado, pero con doble antiagregación por algún stent coronario que recientemente se le ha hecho, ¿cómo se manejaría en todo caso ahí la suspensión o el puente de estos dos fármacos si de repente, bueno, por stent va a requerir obligatoriamente una cirugía urgente, ¿no? A ver, vamos a ver. El paciente que normalmente, el paciente que normalmente ha tenido un infarto de miocardio y se le ha puesto un stent o no se le ha puesto un stent, debe usar la terapia combinada, aspirina con clopidogrel o aspirina ticagrelor o aspirina prasugrel, idealmente por un año, ¿correcto? Y sí o sí debe usarla por lo menos los 3 meses. Y luego podría modificarse si el riesgo de sangrado es elevado. Dicho esto, hay casos excepcionales como el que tú preguntas, ¿correcto? Y entonces, el Yo, primer tema es la cirugía. ¿Es un acto imprescindible para la salud del paciente o no? La cirugía, si no se opera, la enfermedad causa en riesgo la vida del paciente, porque si es así, hay que suspender y considerar la cirugía. Por ejemplo, si es un cáncer es importante operarlo, pero tenemos unos días para actuar. Suspendemos aspirina, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel por lo menos 5 días antes, idealmente 7 días antes, de cualquier acto quirúrgico. ¿Correcto? La diferencia va a venir en el paciente que tiene que ser operado de urgencia. Una obstrucción gastrointestinal, tiene una cirugía que es imprescindible para su vida, pero que tiene que ser de urgencia. Y en ese caso no hay tiempo para suspenderlo, o sea, tú suspendes, pero hay que operarlo inmediatamente. Eh, Ahí va a haber alto riesgo de sangrado necesariamente. Una estrategia que se podría considerar es si estamos hablando que la actividad está sobre las plaquetas y que normalmente clopidogrel y aspirina se unen de manera irreversible a la plaqueta, entonces una estrategia podría ser administrar concentrado de plaquetas que sean activas metabólicamente para disminuir el riesgo de sangrado. ¿Correcto? Pero el tiempo para cualquier acto quirúrgico debe ser, si es necesario para la vida del paciente, 5 días antes idealmente. Si el paciente tiene una indicación quirúrgica que no es urgente, se diferirá la cirugía. ¿Por qué? Porque si se suspende aspirina, clopidogrel, el stent potencialmente se puede cerrar y dar un nuevo infarto de miocardio, como hemos visto en muchos pacientes. Gracias, Jeremy. No sé si está respondida a vuestra pregunta. doctor, disculpen, no entendí muy bien. O sea, se debe de suspender los dos medicamentos, por ejemplo, la aspirina y el segundo agente también, vaya a ser clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelol Debe- que se de- esté debería, utilizando. debería suspenderse los dos. Si va a ser una Ah, ya. cirugía, si debería ser una cirugía mayor, deberían suspenderse ambos. Pero cuando la cirugía es importante, ¿no? Cuando la cirugía es imprescindible realizarla. Ah, ya, doctor. Doctor, y una pregunta más. Y si fuera, por ejemplo, ya en otro caso, si es de repente un paciente con síndrome coronario agudo, ¿qué factores de repente se podría considerar en ese caso si de repente utilizo en ese paciente el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelol? Creo que eso sí sería, ¿Cómo se elige el fármaco de elección? ¿Correcto? sí, ¿Esa es tu pregunta? y en ese A caso. ver, el primer criterio es la edad. Pacientes mayores de 75 años se prefiere clopidogrel.
pacientes con disfunción renal no debe utilizarse, preferentemente no debería usarse prasugrel ni ticagrelor, ¿correcto? Otra variable, entonces ya tenemos edad, función renal. El tipo de tratamiento que ha recibido el paciente. Si el paciente ha recibido fibrinolítico, o sea, por ejemplo, streptokinasa o TPA, no debe usarse ni ticagrelor ni prasugrel. Si el paciente que prefiere, que sería el paciente perfecto para usar prasugrel, podemos decir, es aquel paciente menor de 75 años con función renal normal y que ingresa a sala de hemodinámica para colocarle el stent y se decide colocarle stent, conocía la anatomía coronaria, en ese momento debe comenzarse prasugrel. Ese es el paciente ideal para prasugrel. Ticagrelor puede ser paciente que podría estar incluso por encima de los 75 años con riesgo de sangrado bajo, con una función renal mayor de 30, que pueda ser sometido a angioplastía o a tratamiento conservador, o sea que no sea sometido a angioplastía. Quizás la única excepción ahí es que el paciente no haya sido trombolizado, que no se haya usado ni streptokinasa ni activador tisular de plasminógeno. ¿Ya? Eh, ¿Qué otro factor tú valoras? Tú puedes valorar ahí también. Tenemos dos escalas que se deben usar cuando usamos en este tipo de pacientes. Una es la escala del riesgo de beneficio, ¿no es cierto? El alto riesgo de un nuevo infarto, perdón. Y utilizamos ahí la escala Grace, hay una serie de escalas de acuerdo al caso para ver si el paciente es de alto riesgo. Si es de alto riesgo de un nuevo infarto, debemos utilizar el fármaco que más potencia tenga. Pero es riesgo-beneficio. Hay que ver también cuál es el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Y ahí usamos la escala Crusade para ver el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es alto, entonces debemos utilizar clopidogrel preferentemente antes que ticagrelor o prasugrel, que son más potentes. El otro día tenemos una discusión importante, un paciente con infarto de miocardio, que ha hecho un accidente cerebrovascular isquémico como complicación del infarto, con zonas hemorrágicas. El riesgo de sangrado mayor es importante, pero el problema principal es la trombosis de la arteria coronaria y de la arteria cerebral. Entonces, tiene alto riesgo de un nuevo infarto, pero tiene alto riesgo de sangrado. Ese paciente no puede recibir terapia combinada, como sería aspirina clopidogrel, aspirina clopidogrel o menos aún aspirina ticagrelor, menos aún aspirina prasugrel. En ese paciente, por necesidad, le estamos dejando aspirina a la menor dosis posible, 75 miligramos cada 24 horas. ¿Correcto? Entonces, se valora riesgo-beneficio. Servido. ¿Algo más? No, doctor, gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Como dice en los dibujos animados, eso es todo, amigos. Vayan a dormir, que yo me muero de sueño porque ayer he estado de guardia. Chao. Listo, doctor. Delegado, Doctor, te, dígame. te mando las diapositivas mañana en la mañana, ¿ya? Ya estoy cansado. Listo, doctor. Muchas gracias. Chao. Gracias por la clase el día de hoy, doctor. Buenas noches. Chao, chao. Pero, doctor. Chicos, un momento que voy a descargar la asistencia.